Bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión de las conversas antropourbanas. Agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectan con nosotros para esta sesión virtual. El día de hoy contamos con la participación de Nathalie Camacho Mariño. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia y doctora en antropología y sociología por la Universidad Paris Cité Diderot de Francia. Actualmente ella es docente e investigadora en la Universidad de Tours en Francia en el equipo Citeres Cost. Ella también es miembro de la red Antropurbana, entonces bienvenida Nathalie a esta conversa. Nathalie va a estar acompañada con Carolina Rodríguez Risaralde, que será nuestra comentarista hoy. Ella es politóloga con maestría en política social y doctorado en ciencias humanas y sociales por la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora y co-creadora de Ambulantes, un proyecto colectivo con personas callejeras y de títeres en Bogotá, y actualmente es profesora en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD en Colombia. Entonces, pues digamos, para las personas que se conectan por primera vez a este espacio, contarles un poco cómo va a ser la dinámica de esta conversa. Nathalie va a iniciar haciendo un contexto de lo que es su trabajo. A través del chat les voy a ir compartiendo también los artículos sobre los que se basa esta conversación y posteriormente Nathalie y Carolina van a tener un intercambio a partir de algunas preguntas y para ir profundizando sobre algunos temas y digamos que más o menos en una hora estaremos dando la palabra a los participantes para que puedan abrir sus micrófonos. También pueden ir dejando sus comentarios y preguntas a través del chat, aunque pues nos parece como más dinámico cuando podemos abrir micrófonos más adelante en la sesión. Entonces, pues digamos que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Nathalie y a Carolina y les doy la palabra. Ay, muchas gracias, Claudia. Pues primero de todo agradecer a la red por invitarme y sobre todo por haberme tenido tanta paciencia respecto a esta conversa. Y gracias a a Carolina por estar acá, bueno, es una gran amiga y colega y hemos trabajado juntas en varias cosas. Uno de los artículos es coescrito, entonces digamos que para mí es una gran alegría poder compartir con ella. Y gracias a todos y todas que están aquí conectados, de verdad que es un placer poder contarles. Lo que preparamos con Carolina, pues es algo, realmente es una conversa, o sea, es más un diálogo entre dos mujeres que trabajamos en contextos que yo puse sensibles en en el título y bueno, ahí digamos que ya lo sabemos y los contextos y los terrenos sobre los que trabajamos los antropólogos y las antropólogas, pues son contextos sensibles, han sido siempre contextos sensibles porque tejemos relaciones intersubjetivas, interpersonales con las personas con las que trabajamos, pasamos tiempo, compartimos la cotidianidad y pues digamos que en todas esas situaciones haciendo etnografía están no solo la sensibilidad, los sentimientos, las emociones expuestas. Em, pero sí quisiera, digamos, como un poco definir por qué hablar de contextos sensibles y a qué me refiero con eso en particular. Y es a contextos sociales que son considerados socialmente como peligrosos, donde pues hay un sinnúmero de estereotipos que recaen sobre ellos, estereotipos de delincuencia, de violencias, de varios tipos de violencias, y sin negar que muchos, digamos, que se trata de contextos difíciles, de contextos donde las manifestaciones de violencia toman un lugar muy importante, ¿no? Sin negar eso, pero pues son, digamos que donde tal y como yo lo veo, es como donde sobreexpone la violencia y la vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad en el sentido amplio, ¿no? De esta exposición constante a situaciones difíciles, a situaciones en el caso de los dos terrenos sobre los que les voy a hablar, de exposición a una violencia cotidiana y extrema también. Entonces ya voy a venir sobre eso.
Digamos que esos dos campos, esos dos terrenos, el primero de ellos es en Manizales, que es como el campo más reciente, es en temas urbanos que he realizado. Fue un trabajo de campo que realicé en el año 2021 durante una estancia postdoctoral en la Universidad de Caldas y trabajé en algunos barrios populares de la comuna San José, que es una comuna bastante central de la ciudad y que, bueno, digamos que el acceso a campo se hizo digamos, intentando cuestionar y entender las consecuencias sociales de un proyecto, de un macroproyecto de renovación urbana, pero finalmente estando en campo, digamos que eso abrió como toda un panorama de posibilidades de investigación y ahí me concentré de nuevo, pues en esta problemática de uso de drogas, sobre todo en los jóvenes, donde, bueno, es un uso de varios tipos de drogas, pero principalmente de solución, de pegante. Y también son barrios donde digamos que hay muchos tipos de violencias, que algunos actores han llamado callejeras, ¿no? Como riñas, peleas a cuchillo, ajustes de cuentas entre los jóvenes, entre los adultos, y también violencias conyugales, violencias más domésticas que terminan expuestas en público. Pues son barrios donde, digamos, hay unas condiciones de vida material difíciles, ¿no? Son barrios populares con familias en gran precariedad. Y el segundo campo del que quiero hablarles, que es como mi campo más largo hasta ahora, que es un campo, es el terreno sobre la calle y sobre las ollas en el centro de Bogotá. Ya voy a explicar lo que es una olla para los que no lo sepan. Y es un trabajo de campo que comencé en el 2007 en mi pregrado, en mi licenciatura, y que me ha seguido un poco a lo largo de toda mi carrera, pero digamos que el campo más, ¿cómo decirlo?, más concentrado, lo realicé entre el 2013 y el 2019 durante mi tesis doctoral y un proyecto audiovisual que hice después de la tesis, posterior a la tesis. Entonces, para los que no saben qué son las ollas son espacios urbanos de uso y venta de drogas, hay también de todo tipo de tráfico, que son controlados. Bueno, yo hablo de las que se encuentran en el centro de Bogotá, que son las que se conocen como ollas madre. Son espacios, son cuadras. Hubo un barrio, pero digamos que lo que yo trabajé son cuadras de un barrio que es comercial o residencial en el centro de la ciudad y que son controladas por redes de tráfico y también en algunos casos están bajo el control de grupos paramilitares. Son espacios, bueno, que hay calles públicas, pero en realidad son espacios con unas barreras físicas y simbólicas muy marcadas y que ahí, digamos, yo trabajé principalmente, para quienes conocen, en la L o el Bronx, que era como la olla más importante que ha tenido Bogotá en las últimas décadas. Y este lugar, pues había muchas tabernas, porque ya no existe, pero digamos que en otras ollas es un poco la misma dinámica, tabernas, cantinas, son como lugares de fiesta, lugares de venta, ¿no? Hay taquillas de drogas, principalmente de bazuco, que es la pasta base de cocaína, y donde son espacios que son frecuentados por personas en situación de calle o lo que yo llamo también personas callejeras, porque es como ellas mismas pues se llaman y sobre todo me hicieron saber que se llamaban durante mi trabajo de campo, entonces, y que son personas usuarias de drogas duras y principalmente de bazuco y pegante también. Entonces, digamos que vamos a hablar de esos dos campos. Con Carolina nos conocimos hace 10 años, cuando las dos estábamos trabajando sobre calle en Bogotá. Y compartimos, digamos, terreno juntas, hicimos campo juntas también, trabajamos con,
instituciones públicas, en este caso fue el IDIPRON, que es ay Dios, ya se me olvidó qué significa, Caro, ayúdame, es El para la institución, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. eso. Y trabajamos en una unidad de esta institución que eran con mujeres jóvenes entre los 14 y los 28 años, si no me equivoco. Entonces ahí nos conocimos, ahí como que empezamos a callejear también mucho juntas y luego también hemos, digamos, desde esa época no solo coescrito cosas sobre calle, sino también hacemos parte de un colectivo de investigación que se llama Maquia en Bogotá y con este colectivo hemos realizado proyectos de investigación, creación con teatro de títeres y principalmente con mujeres y con personas transgénero en Bogotá. Entonces, digamos que en estos dos terrenos, o sea, tanto en el de Manizales como en el de Bogotá, hay algunas problemáticas que convergen, como bueno, el uso de drogas, la pobreza, la precariedad, las situaciones de violencia. Pero lo que quisiéramos resaltar hoy es el tema de las relaciones de género y que se establecen, digamos que dentro de todo el conjunto de relaciones intersubjetivas desarrolladas durante un trabajo etnográfico. Y quisiéramos abrir la discusión sobre, sobre cómo abordar un trabajo de campo, un trabajo etnográfico en estos contextos, siendo mujeres, pues se trata de contextos sociales donde hay un fuerte machismo, donde hay una desigualdad profunda en las relaciones de género y donde muchas de las formas de violencia cotidianas, pues van dirigidas hacia las mujeres, y aquí hablo, digamos que en términos muy generales, podría especificar muchas, pero digamos de violaciones, agresiones, de violencia conyugal. Entonces, como dentro de ese marco de situaciones, cómo abordar un campo así siendo mujeres y estando también, digamos, expuestas y siempre haciendo parte también de esas relaciones, ¿no? Desde nuestro género y desde nuestra propia subjetividad, que no podemos negárnosla, que está muy presente siempre en un trabajo de campo etnográfico, ¿no? Hace parte de cómo, no, cómo lo integramos y cómo negociamos nuestros terrenos. Entonces, bueno, y quisiera ya para terminar y abrir campo a la conversa con Carolina, decir que yo propuse este título, propuse este tema como esta, porque es algo que me di cuenta hace poco, le estaba dirigiendo la monografía de pregrado, el trabajo de grado pregrado a una estudiante de la Universidad de Caldas que trabajaba en dos barrios donde yo trabajé en Manizales sobre amor y violencia. Y gracias a ella me di cuenta que a pesar de todo el trabajo de reflexividad que uno puede, o sea, que hacemos, ¿no? Que estamos obligados, digamos, a hacer en etnografía cuando escribimos sobre toda de cómo se realizó el campo, de cómo fuimos situadas, situados, sí me di cuenta muy recientemente que de mi parte había en ciertos momentos una idealización del trabajo de campo, ¿no? Como esta idea de hablar de situaciones, de escribir situaciones etnográficas en los escritos diferentes que puede hacer, pero a partir de ahí que finalmente, y desde la reflexividad y todo, habían situaciones que yo misma, situaciones que yo había vivido en campo, sobre las que yo misma no, como que me censuraba al escribir, ¿no? No quería hablar porque me situaba, no sé cómo explicarlo, como que me sacaba de esta idea de haber logrado hacer el campo, de las relaciones de confianza que tejí con las personas, de las relaciones de amistad que tejí con las personas, pero también de situaciones en donde yo había estado expuesta, donde habían momentos, por ejemplo, fui perseguida al salir de bueno, varias veces, pero una en particular donde me sentí más amenazada, y al salir de una de las ollas, o como esas situaciones de amenaza, más que trabajarlas solo en el campo,
finalmente, al no hablar de ellas después, ¿no? A que queden un poco guardadas en el cajón, em, sí sentí, o en el diario de campo, sí sentí como hablando, discutiendo el trabajo de grado de esta estudiante, que había una suerte de idealización de cómo hay el trabajo de campo etnográfico, de ir, de hacer, de escribes, ¿no? Como un poco lo que, pues lo leo así mucho desde lo que ha sido como mi aprendizaje en este proceso de la antropología y un poco de poner los pies en la tierra y decir, no, hay situaciones difíciles que nos dan mucha información y que vale la pena no censurarlas, sino al contrario, poder explorar a través de ellas y también ver los límites, ¿no? Y los riesgos que corremos, hasta dónde vamos, por qué vamos hasta allá. Y bueno, es un poco eso lo que me motivó a abordar este tema. Y bueno, nada, ya dejo aquí abierta la discusión para conversar con Carolina de nuestras problemáticas. Ok, gracias. Bueno, a conversar y a invitar a la compañera a que hiciéramos esto una vez generaste todas estas preguntas. Bueno, yo no soy antropóloga, voy a empezar por, igual en la presentación estaba. Sin embargo, he aprendido como en la etnografía y en esto de poner el cuerpo, pues hacer también el campo y a construirme desde ahí. He dado con la fortuna de tener grandes amigas, a Natalie, a Victoria que se conectó también, que está acá, tener esa posibilidad como de amistad y colegaje también de aprender de las antropólogas a hacer etnografía y sobre todo pues también con el paso, yo al contrario de Natalie como que siempre quiero escribir todo lo que pasa y no funciona. De hecho, lo hablábamos ahorita con la tesis doctoral de cómo pues se mostraba un desorden también en muchas de las cosas que resultaron y no resultaron. Y es como también mi forma de escribir. Arranqué haciendo como más etnografía institucional y luego ya más etnografía callejera, que es otro de los artículos que escribimos en compañía con Natal. Y bueno, pues desde ahí también obviamente yo le agregaría esto del contexto sensible y es como pues siempre ha estado en mi trabajo una búsqueda por reflejar esto de lo necesario que es hablar de lo femenino, de las emociones, de las cosas que a veces en una academia tan masculinizada nos obliga a que sea así fría, a que muestre que todo Mm, funcionó como también hemos sido formadas y mm, formados, formades. Y siento que ese ha sido como también mi apuesta, ha sido como la posibilidad de como tanto como profe, como en lo que se escribe, en lo que se produce, de ir cuestionando estas como formas también que están en la transmisión de conocimiento y en lo que bien señalaba ahora Natalie, de no mostrar como lo que no funcionó, lo que estuvo amenazando el trabajo y casi siempre pues en las ciencias sociales sobre todo como dar cuenta de que estos manuales de metodología casi que los llevamos a cabo y están funcionando en la práctica. Entonces, creo que ahí también hablar desde ese punto de la sensibilidad, que como profes, investigadoras, etnógrafas, también podemos tener frente a estos contextos que leemos y entendemos como sensibles y que a la vez nos sensibilizan a nosotras un montón y nos mueven muchas fibras y nos obligan a hacer terapia y a hacer trabajo de como incluso espiritual, corporal, mm, que pasa por otras facetas que no se recogen muchas veces en lo académico o en esta categoría. Entonces, creo que valdría también la pena reflexionar desde esa sensibilidad. Y bueno, parte pues como de la pregunta o el primer eje que hiciéramos aquí interlocutar y pues también abrirlo a las personas que nos acompañan. Bueno, ya lo decía Nata, cómo abordar el trabajo de campo etnográfico en contextos sensibles siendo mujeres.
¿no? Si esto es una cuestión también performática, algo con lo que no podemos nosotras, pues a menos que vayamos de encubiertas o disfrazadas a campo, pues pasar por alto. Sí, y chévere también que acá veo a Juan que se conecta, que es otro colega que está en Chile, y pues a diferencia como de lo que hacen los hombres cuando llegan a estos contextos sensibles, lo que una mujer pues está como expuesta y pues el cuerpo, no solo el cuerpo callejero, que es como lo que yo he trabajado, está expuesto, sino que también quienes investigamos nos exponemos allí en ese campo que buscamos construir. Entonces, ¿a qué tenemos acceso siendo mujeres? ¿Y cuáles son estos límites? ¿Hasta dónde podemos llegar siendo mujeres? Eh, y valdría pues también la pena señalar qué ventajas pueden existir o qué desventajas, qué oportunidades tenemos, ¿sí? En términos de la corporalidad también. Entonces allí, bueno, yo quisiera arrancar y ahí abrimos interlocución con Nata. Primero, pues bueno, el hecho de, yo arranqué haciendo investigación estando en la institución y tenía, digamos, inicialmente un chaleco protector que si bien en algún momento sí se notaban diferencias en el trato que había hacia los hombres de la institución y hacia mí, digamos que el hecho de vernos más vulnerables, ¿sí? Que es también este asunto que pasa por entender que la calle no es un contexto para las mujeres o que es un contexto de riesgo para nosotras y que desde ahí se parte pues ya esta división que siempre ha aparecido como la casa, el lugar seguro para nosotras, la calle, el lugar de lo público para los hombres y pues nos lo refuerzan todo el tiempo, desde el acoso callejero que vivimos hasta ya la forma de vivir en calle y las mujeres que viven en la calle, pues es un contexto de riesgo de entrada ya a la calle para ellas, para nosotras, digamos que hablando también. Entonces, esa primera distinción, ¿no? Del cuerpo puesto en y cómo al investigar estamos poniendo todo, todas el cuerpo y todos el cuerpo, pues hay unos riesgos a los que siempre ocurren. A mí la primera vez que me llevan a, digamos, y me dejan en un sitio de riesgo desde la institución, lo primero que aparece, y lo recuerdo también en la entrevista laboral, es un relato de violencia sexual. Creo que aquí empiezan como también un asunto de decirnos todo el tiempo, ojo, que puede pasar, puede ocurrir. Incluso con los jóvenes que usted vaya a trabajar puede ocurrir, no les dé mucha confianza, no entre mucho a como a estos barrios sola, no se quede hasta tarde, que usted sea la primera que coja el bus, o sea, toda una serie de códigos que están allí reforzando esta idea de que algo siempre nos puede pasar. Entonces es como caminar la calle con el miedo, ¿no? Y eso pues permea obviamente la investigación también, ¿no? Es como un campo que a veces garantizamos estar blindadas. Incluso cuando estábamos una vez con Natalie que entramos a la L con ayuda o acompañamiento de un chico trans, ¿cierto? Es como esto de no puedes grabar, no puedes hacer, es como un asunto de darnos ciertos códigos de lo que se puede o no se puede hacer en campo siendo mujeres también. Y es como, bueno, profe, que era también la noción de ser las profes, las personas de la institución o que estábamos reforzadas ahí por la institución. Es como, pues, si usted se va a drogar, yo la cuido, la vigilo o le presto como esta protección también. Entonces allí de entrada es como frente a la pregunta ¿qué podemos tener acceso siendo mujeres? Diría como inicialmente hay un asunto de lo difícil que es ser mujer en calle, pasa porque
den casi que un manual de instrucciones, ¿no? Porque no es como inicial a lo que podemos ver, observar, es como vaya usted y mire qué tanto puede, sino de entrada hay como unas reglas a las que se nos invita y se nos dice, se puede llegar hasta esto, y tiene que ver también con los límites. Y entonces luego ya una se va dando cuenta con el paso, no, eso no es tan así, no, es que me quería ver la cara o comí de miedo, ¿sí? Pero pues al inicio esa es como mi experiencia. Y bueno, pues ahí abrir también pues eso de las negociaciones que estabas tú hablando, Nata, de pronto se pueda tejer esa primera idea. Gracias, Caro. Sí, estaba aquí anotando lo que decías y veía lo de las recomendaciones desde la institución. Digamos que a mí lo que me sucedió fue que yo no empecé el trabajo de campo en institución. Yo llegué a la institución después y es algo que esas recomendaciones venían de la parte de otras mujeres callejeras y de otros hombres, ¿no? Era como, pero usted qué hace aquí, pero entonces, y me enseñaron a moverme, ¿no? O sea, qué era lo que podía hacer y no podía hacer, cuánto, cuánto, digamos, me decían, recuerdo mucho, me hablaban de cuánto tiempo podía quedarme en una olla o no para cuidarme, ¿no? Como, o sea, muchas medidas, todas eran las recomendaciones que venían de parte de ellas mismas y de ellos mismos, pensando en cómo puede usted protegerse si viene sola aquí a las ollas o hasta en la ciudad, ¿no? Los barrios por los que se puede ir o no, las cosas como, ¿no? Como ese tipo de, a donde puedes cómo moverse, ¿no? Una cosa de cómo moverse, cómo pararse duro también, que después hablaremos un poco más en detalle de eso, ¿no? O sea, cómo realmente enfrentar las situaciones. Pero bueno, digamos que eso hace parte para mí, digamos, en la entrada de estos campos, de estos terrenos, y es realmente en la negociación inicial, ¿no? Cómo accedemos. A mí me pasaron cosas, digamos, en los dos campos, tanto en Bogotá como en Manizales, era muy interesante esta relación con lo masculino que determinaba la entrada a campo o no, el acceso a lo que tenía. En el caso de las ollas, hay algo, digamos que es un poco provocador decirlo así, ¿no? Hablar de ventajas, ¿no? En un contexto tan duro como estos, pero es cierto que en las ollas, el hecho de ser mujer, sin negar todos los riesgos que eso implicaba y toda la exposición y lo vulnerable que yo podía estar dentro, o que las mujeres en general, lo vulnerables que son dentro de estos lugares, sí me permitió acceder al campo en el sentido en que yo no era percibida como peligrosa, que yo creo, no sé, imagino que acá hay varios hombres que trabajen en contextos similares y que me puedan, o sea, que puedan contarnos más adelante de cómo se plantea una masculinidad en un contexto tan masculino, ¿no? Como la calle. En mi caso, realmente es que era la amiga de tal persona. Yo siempre que entré a las ollas estuve acompañada, estuve con personas que, pues, que frecuentaban estos espacios pero sí había esta cosa como es mujer, como que no era peligrosa para el control interno, ¿no? Además, siempre era la amiga de alguien. Entonces, eso creo que fue algo analizándolo después me permitió hacer tantos años de trabajo de campo. Ahí, y digamos con la inmersión que tuve en estos espacios. Y por otro lado, bueno, no, y sobre Cayo, perdón. En el caso de trabajar con las mujeres, la negociación era distinta y era más difícil, que fue algo que fue un poco similar en Manizales, y es que siempre me fue mucho más difícil trabajar con mujeres, ¿no? Como conversar con mujeres, porque había una suerte de rivalidad respecto a lo masculino que se establecía, ¿no? Y, por ejemplo, en Manizales, pues yo llegué al barrio, llegué por un proyecto de investigación, llegué inicialmente con algunos colectivos con algunos, sí, colectivos que trabajaban en contra de este proyecto, ¿no?
Y después empecé a andar sola, empecé a, como a contactarme con mujeres y a andar sola por los barrios. Pero lo que sucedía es que mi presencia era leída como una mujer joven, sin hijos, ¿no? Aparentemente, y que iba a esos lugares y estaba esta rivalidad y un poco de, toca tener cuidado con los maridos, ¿no? Como que, o sea, o sea, ¿qué viene a hacer aquí? ¿No? ¿Qué viene a hacer esta muchacha aquí? Y eso con las mujeres siempre era tema de conversación, como que decían, bueno, y como evitaban que yo estuviera en los momentos en los que llegaba el marido, ¿no? O sea, cuando iba, entonces estaba, cuando ellas estaban solas, siempre hubo como esta tensión respecto a lo masculino, a cuidar un poco a su masculino de mi presencia femenina que parecía amenazante. Y mi campo cambió, al principio siempre sentí eso, ¿no? Era como todos los días en esa negociación inicial del campo, esto estaba muy presente. Mi campo se transformó completamente y tuve un acceso mucho, pues, mucho más interesante, bueno, distinto, en el momento en que yo decido de ir con mi pareja al barrio. Y ahí, claro, pues yo ya, esta tiene marido, y eso fue muy, bueno, digamos que fue muy interesante de leer la situación y cómo yo estaba siendo leída y cómo se tejen las relaciones de género. Al mismo tiempo, no voy a negarlo que también hubo una cosa ahí de orgullo un poco difícil de manejar, porque yo ya dejé de ser Nata o la que viene aquí y era, es la mujer de tal, ¿no? Y eso pues me abrió un panorama de posibilidades en entender cómo funcionaban las relaciones de género en este contexto en particular, pero ahí sí es un tema que vamos a hablar, pero es cierto que como mujer y feminista, pues era como así que soy la mujer de tal, ¿no? Y cómo jugar con eso en campo y cómo, eh, sí, como aprovechar este tipo de situaciones que también nos atraviesan emocionalmente como investigadoras y como mujeres y cómo desde ahí trabajarlas. Entonces, digamos que siento que en mi caso, esas negociaciones se dieron así, se dieron mucho trabajando con mujeres en calle. Pasó mucho hablando de amor, porque, y también desde encontrar puntos en común, nos dimos cuenta que algunas veníamos del mismo barrio, por ejemplo, o de la misma localidad, sector de la ciudad. Entonces ahí habían como esos puntos en común que permitían que tuviéramos conversaciones y que poco a poco yo dejara de ser una amenaza y me convirtiera o en la profe en algunos casos y en otros en una amiga, que fue lo que pasó después. Y a ver. Bueno, ahí sí, pues creo que esto podemos hablarlo con Caro, que fue algo que nos sucedió a las dos y de lo cual Caro ha trabajado mucho sobre para poder hacer estos trabajos de campo, finalmente nuestros cuerpos, ¿no? Se masculinizan también, ¿no? Hay una performance en donde en calle tomamos ciertas actitudes, ciertos gestos, que son muy masculinas como una forma de protección y para poder movernos en calle, en la ciudad. Y, por ejemplo, lo que les contaba, ¿no? Cuando yo fui perseguida algunas veces, en realidad mi manera de salirme de esas situaciones o cuando me sentía amenazada era desde masculinizar mis gestos y pararme duro, ¿no? Estar en una actitud también que finalmente nos sucede a nosotras como investigadoras, pero son cosas que están muy presentes también para las mujeres eh, callejeras en estas situaciones en donde hay una masculinización en muchos momentos pues también para hacer frente a las violencias que pueden vivir en estos contextos. No sé si quieres decir algo más, Carito. Sí, para agarrar como las dos ideas, uno, este proceso de masculinización, bueno, he hablado de feminización de la violencia en la calle,
y cómo se censura y se castiga también el hecho de estar en un lugar que no nos pertenece, como lo decía al inicio, pero también de vuelta a esta masculinización del cuerpo y de performar más masculino, que incluso tiene efectos también en los conteos, en los conteos de censos, en las georreferenciaciones que se hacen a simple vista, cuando se quiere pues ver que tantos hombres y mujeres están presentes en el espacio público y a ojo se ve pues que si yo me quiero proteger, pues tengo que usar ropa ancha, cortarme el pelo. No necesariamente eso marca un tránsito, aunque en algunos casos también el tema de los chachitos, como se conocen acá en Bogotá, a quienes se rapan o se cortan el pelo muy, muy corto, pues también entraría como en esta categoría de lo transgénero. En ese sentido, bueno, como hablar de ese proceso que también a mí me pasó y tengo una anécdota allí, es que me preguntaran a menudo, yo llevaba pelo más corto, que si era lesbiana y entonces en ese ya no era como si se ponía en juego no solo mi identidad, sino también mi orientación sexual y entonces pasa mucho que en la calle pues la gente es súper directa, fresca, es como, ah, a usted le gustan las mujeres, entonces yo no tengo tanto riesgo con mi marido, digamos al contrario de lo que dice Natalie en Manizales sobre todo, porque era pues también cuestionada mi orientación sexual, ¿sí? Era como, está fijo, pues es lesbiana y está además con... Hoy. Bueno, creo que tuvo un problema de conexión. Carolina, vamos a esperar a que se pueda volver a conectar. Yo quería hacer un pequeño comentario, si me lo permites, Natalie, Sí, frente a claro lo que que ustedes sí. están trabajando, porque me parece muy interesante esta cuestión de la masculinización, digamos, como investigadoras. Creo que tiene mucho que ver con la idea que planteabas al principio sobre cómo vemos la misma etnografía. O Perdón. sea, no solo nos comportamos en masculino, digamos, sino porque la forma como aprendemos a hacer, digamos, viene muy atravesada por esto, y por eso esa idealización del trabajo de campo. Y también sí creo que tiene que ver con cómo percibe la gente quién es un investigador, ¿cierto? Entonces, como tú decías, está el profe o está el, y eso genera, digamos, como una imagen, digamos, no necesariamente muy femenina de nuestra posición en campo, pero pues era un muy breve comentario mientras Carolina podías como retomar. Ah, yo no había Perdón, se pensado cayó en la eso. conexión. Tranqui, Caro. Pero sí, bueno, ahorita podemos tocar el tema, pero sí es interesante cómo finalmente la investigación misma es muy masculina, ¿no? Y decir que investigas en calle, o sea, los efectos que tiene una palabra como investigar, ¿no? Es algo policivo o Es sea, la palabra como a de no la... utilizar en calle en esos Ajá, tiempos. es algo que tú no puedes decir, estoy investigando, ¿cómo así? Usted me va a sapear. Es como también. Policía, policía infiltrada, periodista, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso frente a lo del cuerpo masculinizado y a mí me pasó al contrario en términos de las relaciones de pareja y otra anécdota y es que al estar hablando de derechos con las mujeres en un barrio popular, no con una mujer callejera propiamente, pero sí en un contexto, en un barrio de recicladores, que se conoce como un barrio irregular de invasión acá en Bogotá, lo que me ocurre es que su pareja me persigue ya de vuelta de regreso hacia donde yo iba a tomar el bus y en tono amenazante me dice que deje de hablarle de esas vainas y de meterle bichos en la cabeza a su pareja de este asunto porque se estaba volviendo muy rebelde en la casa. Entonces es como hablar también en estos contextos populares de violencias, de que esto puede denunciarse o que se pueden ciertas agresiones también desnaturalizar, pues es un riesgo que como feministas también y como investigadoras podemos correr en el momento en que se tocan estos temas en el trabajo de campo. Era eso, creo Em, que ahí respondí también a cosas para irnos tejiendo.
Sí, pues la segunda, digamos, el segundo eje que quisiéramos conversar con ustedes es la problematización desde lo masculino y las relaciones de género, y es pues qué lugar se nos otorga en las relaciones de género y qué lugar les otorgamos también, ¿no? A las personas y no también principalmente a lo masculino. Y finalmente, como nuestro acceso, ¿no? En el artículo que les mandó Claudia ahorita, que es un artículo que coescribimos con Caro, hablamos de lo masculino callejero, ¿no? Lo masculino en calle, pero pues desde lo femenino, o sea, las dos investigadoras femeninas y cómo fue nuestro acceso a ese masculino, que no podemos negar que pasó por nuestra feminidad y entonces quisiéramos como explorar un poco eso. El primer punto, bueno, es hablar, que eso sí creo que nos sucedió a las dos, de la figura de, digamos, trabajando en calle con los jóvenes. En el caso de las dos trabajamos principalmente con jóvenes. Era la figura del protector, ¿no? Del conquistador. Y como siempre estábamos en esa tensión, ¿no? En que hasta qué punto me está conquistando y me está protegiendo por coquetearme, pues, un poco. Y después, a mí lo que me sucedió es que me hice muy amiga de varios jóvenes callejeros y finalmente me volví en campo un sujeto de disputa porque ellos buscaban tanto protegerme, sabían que estaba expuesta, sabía que estaba con ellos, ¿no? Un poco de, está conmigo. Y eso, y ellos lo así, se enfrentaban a otras personas, se generaban momentos muy tensos de, hasta de violencia, em, con la intención de protegerme a mí, ¿no? Porque yo era la mujer y yo estaba con, ¿no? Entonces ahí, pues también como finalmente, ¿no? Ella es mi amiga, ¿no? También entra esta cosa de, no sé si tú lo quieres ligar por otro lado, mi caro, pero también de incluso el cuerpo de la mujer y la mujer como territorio, digamos que yo lo viví en esas situaciones en donde ella está conmigo y muchas veces no podía ir a hablar con otras personas porque es como que era como mi círculo de protección con los chicos callejeros que me acompañaban y con quien entraba a la EL o con quien caminaba en el centro de la ciudad. Entonces, de cómo esa protección, más allá de ir, o sea, dentro de, digamos, de permitirme de cierta manera, porque igual lo agradezco, muchas veces me permitió y me facilitó muchas cosas en campo, pues también yo que trabajaba sobre situaciones de violencia, para mi tesis, pues finalmente eso generaba más violencia, ¿no? Mi presencia ahí, como esas disputas y cómo plantearme eso y pensar en eso de ser sujeto de tensión. No sé, Carito, si quieras agregar algo. Y sí, claro, no solo pensar en que como investigadoras también éramos de su propiedad, ¿no? Como es el territorio a proteger, a Mm. cuidar desde la violencia, sí, porque también pensar también esta lógica de un cuidado que va a pasar como por la apropiación, y también con sus parejas, ¿no? Es como este asunto, yo en la tesis recogía un relato incluso de como de haber podido como hablar de la gestión de la menstruación que pasó por el cuerpo del hombre para que él me pudiera como hacer las preguntas de cómo la mujer, su mujer, tenía que usar una copa menstrual. Entonces, es como también este territorio que es apropiado y este, incluso el de la investigadora, que después ya tú le vas diciendo, no, es que somos es amigas, yo te agradezco esto, pero no me interesa una relación, digamos, sexoafectiva, ¿sí? O hay unas relaciones de afecto que también se vuelven tan fuertes. Que creo que de confianza que se abre que a veces pues también pueden ser malinterpretadas. Pero sí creo
que aquí el lugar que le damos también a los hombres en algún momento también pasa por la desconfianza, ¿no? Yo como que a mí me ha pasado al contrario con Nata, yo he trabajado más con mujeres que con hombres y entonces el asunto era como al inicio desconfiar un montón, ¿no? Desde la relación, las conversaciones, desde lo que me pedían, desde el lugar en que me citaban, a veces como avisar, bueno, me voy a tal punto como de tener una segunda persona que supiera voy a encontrarme, voy a ir a hacer esto, porque pues mi trabajo de campo, sobre todo desde la tesis de maestría, se había enfocado en mujeres y pues era como ya ahorita ganar confianza con los hombres. Entonces, eso como para hablar también de la ida y vuelta en estas relaciones y como el lugar que nos otorgan a nosotras y también en mi caso como el que les pude otorgar. Siempre había para mí prevención porque había recogido tantos relatos de violencias de género que si, o sea, como que cualquier cosa también era leída de mi parte como este man me está violentando, este man está haciendo esto a propósito, o quiere sacar provecho de esto. Entonces también yo, digamos, lo siento mucho como inicialmente una prevención y como una duda a muchos de los relatos también que podían aparecer en mis diarios de campo. Porque siento también que aquí, y que tiene otra de las cosas que habíamos hablado, y es como esto de sentirnos nosotras también que les podemos ayudar al punto de esta sensibilidad que hablábamos al inicio, y es que a una le trabajan también la mente en expresión callejera con esa sensibilidad y entonces pues terminas enrollada un poco con esto de su historia, con lo que puedes también ayudarle, igual lo hablaremos más adelante, pero esto de sentir que estamos en una posición también de privilegio en estos contextos tan sensibles que pues decimos, hey, ¿por qué no puedo aportarle este dinero? ¿Por qué no le compro esto? ¿No le llevo esto? Entonces, creo que nos ha pasado a quienes estamos en estos contextos trabajando todo el tiempo y pues allí también había como esta idea del masculino que me puede engañar, que me puede violentar. Y bueno, pues también aquí finalmente es lo que hablábamos de aprender a pararse duro, ¿no? Como que incluso de decir, no, no puedo, no voy a ir, o cuando se generaban ciertas disputas, incluso en algún momento tener que pararse en la mitad y decir, no van a pelear y ya, o me voy, o hasta acá hablamos, porque creo que en algún momento yo en la institución intenté frenar una pelea de puños, creo que pues a cuchillos sí no me le meto, pero como que este tipo de cosas que también pasan en calle, eh, pues nos ponen de nuevo, como a veces decía Nata, por querernos proteger, a veces terminan protegiéndose desde la violencia, pues es parte también de ese lenguaje que está todo el tiempo allí con el cuerpo expuesto. Pero entonces aprender a decir no, o hasta acá llego, o no te contesto, o no nos vamos a meter allí, también es como de aprender a poner límites como investigadoras hasta donde permitíamos, ¿no? Yo era un poco más reacia, no era tan, bueno, a donde me quieras llevar voy a ojos cerrados, no, tenía más prevenciones para eso. Y bueno, yo quisiera terminar un poco sobre este tema de la relación con lo masculino y las relaciones de género en el campo, sobre el campo en Manizales. Y es que allá pasó algo interesante y es que, digamos, en calle yo trabajé más con hombres y como que los espacios masculinos me eran más cercanos y más accesibles em, que los femeninos en general. Pero en Manizales, pues como les conté, pues era otra dinámica y ahí sí mi feminidad generaba muchas tensiones con las otras mujeres. Entonces, lo masculino me era pues casi negado, salvo que estuviera en presencia de las mujeres, ¿no? De realmente estábamos todos, ¿no? Hombres y mujeres juntos en una fiesta, en una reunión, entonces ahí ya, digamos, era aceptado. Pero lo que pasó
y eso fue muy interesante, es que estaba también esta cosa muy de, como de esta idea muy asociada a lo femenino de maternar, y entonces tuve un acceso a los niños y a los jóvenes. Y sobre todo, entonces, además yo hice campo, era en plena pandemia todavía, y los niños estaban en casa, todos los colegios estaban cerrados, entonces yo pasaba mucho tiempo en estos barrios, entonces era estaba con las mujeres, entonces era un poco maternar al lado de estas mujeres que todas eran madres, habían sido madres adolescentes, y entonces de acompañarlas a llevar a los niños a fútbol, al parque, de cuidarlos, ¿no? Porque había digamos, situaciones de lo que se llama bailada a cuchillo, ¿no? De peleas a cuchillo desde los niños muy niños, entre más o menos a partir de los 12 años, y de los más chiquitos a veces jugaban a lo mismo sin cuchillo, pues, pero jugaban al bailado. Y de situaciones muy duras de muchos heridos, varios muertos mientras yo hice campo, de estas peleas a cuchillo entre los jóvenes, les digo, a partir de los 14 años, ¿no? Y entonces como que mi figura, como siempre estaba en los círculos femeninos, era también con los niños, ¿no? De pasar mucho, ayudarles a hacer las tareas, las guías que ellos tenían que llenar, estas guías para el colegio. Y finalmente también ahí como, pues, digamos que en el caso de lo masculino era distinto. Otros investigadores que trabajaron ahí o cuando en esa época yo iba con mi pareja, pues él tenía acceso a otras cosas, ¿no? A espacios masculinos, de ir a hablar de a jugar fútbol con los niños, cosa que en mi caso no era aceptado, y que estaban muy separados los espacios de lo femenino y de lo masculino, y cómo uno ahí intenta entender esas relaciones y un poco, sí, como filtrarse para entender el contexto social lo más profundamente posible. Gracias, Nata. Vamos entonces a pasar al tercer bloque, ¿sí? ¿Te parece? Sí, vamos a tener más o menos unos 15 minutos para... Listo. Vamos a hacer más breve. ¿Qué implicaciones entonces tiene abordar una investigación etnográfica desde el feminismo? Ya decía Nata que también ciertas cosas aquí empezaban a rayar y a una la cabeza le empieza pues ahí a trabajar. ¿Y qué efecto tuvo esto en nosotras o ha tenido? Porque es también, yo siento que la reflexividad no solo está ahí en el campo, sino que viaja con nosotras y camina y transita y sigue con el paso de los años estando allí. Y pues también se refleja en nuestras relaciones de género en pareja, se refleja en las relaciones con nuestras amistades, creo. Entonces, allí también está esto como la calle pasó por nosotras o pasa por nosotras, y en tanto nosotras somos investigadoras callejeras o etnógrafas callejeras, pues también estas prácticas, muchas están instauradas allí, ¿no? Como también, no solo cuando hablamos de las personas callejeras, sino de quienes investigamos la calle, cómo la calle pasa por nuestro lenguaje corporal, gestual, escritural. Entonces, eso como yo abriría diciendo, el asunto que ya veníamos dibujando en algo, y es sobre la violencia, ¿no? Que entendemos por violencia, que no es violencia, cuando nos sentíamos nosotras violentadas o cuando sentíamos que esa situación etnográfica podía ser violenta o violentar a las mujeres o a las personas transgénero que estaban allí, ¿no? Muchas de estas burlas que hay sobre los estereotipos, ¿no? Recuerdo trabajando en la institución, ¿no? O caminando por la calle, las miradas que hay sobre las personas trans, todo lo que ocurre pues también alrededor de no sé, de violencias tan sutiles como un piropo y un acoso callejero que hay allí, un acoso sexual en la calle, hasta robos, ¿no? Como al ser testigos de actividades ilegales, como un día que estábamos incluso
con Vicky, que está acá también, que ocurre que mientras estábamos con una chica, ella estaba en un semáforo robándose las tapas de la gasolina de los carros y encaletándosela y pues nosotras estábamos allí. Entonces, es como esta posibilidad como de tener acceso a un abanico de prácticas callejeras y como también desde lo que se le puede recomendar ahora de este lado, como no se permite o esto es, o pararse duro cuando se va a violentar a alguien y en los puntos que también podíamos ser nosotras sentirnos violentadas. Creo que esa es como una primera reflexión, un hilo que yo ahí quería como sacar. Y un segundo, para ya Nata que pueda pues ampliar en sus experiencias de Bogotá y Manizales, otro y es el sentirnos las salvadoras, que también lo habíamos dibujado un poco antes, y es esto de tener que echarnos la carga, ¿sí? Y que pasa por algo que decía Nata también del maternaje, ¿sí? De maternar no solo a niños, niñas, jóvenes, sino muchas veces a estos adultos, a estas personas adultas que pues vemos que la están pasando muy mal, que podemos darles y cómo pues muchas veces se generan relaciones de dependencia en algún momento yo tuve también que cortar una relación muy dependiente con una mujer que había establecido pues un montón de controles también y que me di cuenta desde pedirle sus citas médicas hasta darle como para el pago de la pieza y pues estar ella todo el tiempo buscándome para que yo fuera la que le ayudara en sus momentos más duros. Entonces creo que allí también está esto de cuando se transforma esta relación de investigadora y pues amiga en confianza, en afecto, a ya una relación de dependencia que pues puede también estar reproduciendo lógicas de privilegio y de como de superioridad, si se quisiera, en estos ejercicios de trabajo de campo. Por ahí lo dejo, Nata. Vale, Carito. Bueno, pues ahí yo quisiera volver sobre lo que identificamos como violencia, ¿no? Digamos que para mí es muy importante, bueno, ha sido como el eje de mi trabajo, es entender lo que es violencia en situación, no tomarlo como una categoría pues ahí súper amplia, ¿no? Que todo puede ser violencia, sino en situación, en los contextos precisos donde trabajo, pues qué es violencia y qué no es. Y es cierto que ahí hay como está, como lo que yo consideraría yo desde como sujeto, sujeta, socioculturalmente situada violencia y lo que las personas con las que trabajo consideran violencia. Entonces, en el pararse duro yo creo que es un muy buen ejemplo de eso. Es como en esas situaciones, pues uno aprende a, es un poco esta idea de defenderse, ¿no? Hay una posición corporal que es como estar así muy frentera, como hay toda una energía y posición corporal que hace que uno ejerza esta idea de pararse duro, de aquí conmigo no, ¿no? De aquí estoy. Y digamos que en calle, pues que a mí fuera de la calle, una actitud como la de pararse duro yo podría leerla como una actitud agresiva, ¿no? Y donde hay algo de querer hacer mal y algo de violencia, donde se pone a otra, o sea, donde hay un juego de una tensión entre vulnerabilidad y violencia fuerte. Pero en calle en realidad era necesario, o sea, es como uno está jugando desde ahí, ¿no? Y cómo estoy siempre pensándome como mujer muy a la defensiva constantemente y leyendo desde ahí los riesgos y ciertos momentos que pueden ser más amenazantes que otros y cómo leo esas situaciones como violencia. Entonces sí, siento que ahí esa idea de pararse duro personalmente me pareció que pues era una actitud que no era mía, ¿no? Y que aprendí en calle en general y que pues me salvó también en calle, ¿no? O sea, me permitió estar y hacer ambos. Y por otro lado, ay, esto de sentirnos las salvadoras es muy difícil. Yo creo que ahí, bueno, Caro abordó el tema de calle, creo que ahí quisiera hablarlo desde la situación en Manizales, sobre el contexto en Manizales. Am,
En Manizales la relación, digamos que, retomando a mi estudiante que habló sobre violencia, amor y violencia, las relaciones de género, las relaciones conyugales, de pareja, pueden ser muy violentas en los contextos donde yo trabajé, ¿no? En estos barrios. Y hay una exposición de esa violencia doméstica, ¿no? Que podríamos pensar que es, digamos, de lo íntimo, de lo del hogar, pero que se expone en calle, en el espacio público del barrio, en donde las parejas pueden pelearse a cuchillo también. Bueno, hay muchos tipos de formas de agresión, tanto de los hombres hacia las mujeres, como las mujeres también en esta defensa de cómo se enfrentan a los hombres y terminan peleas muy fuertes. Me pasó mucho estando allá que pues era testigo, a veces ocular, a veces solo escuchaba, de peleas conyugales muy pesadas, a cuchillo, en situaciones muy fuertes, donde, ¿qué hacer? ¿No? Donde yo estaba, por ejemplo, en otra casa y escuchaba en la casa de al lado, o donde estaba haciendo campo y salían ahí a la calle principal. Y, y ahí como que creo que fue uno de los momentos más difíciles. Yo creo que no tengo respuesta, no, de pronto no. Creo que de los momentos donde uno como antropóloga se cuestiona tanto de lo que está viendo y hasta dónde intervenir. Y era que estas parejas eran peleas tan regulares que finalmente después terminaban otra vez juntas, o sea, nunca, digamos, eran situaciones comunes para ellos, ¿no? Y del otro lado, muchas digamos, sobre todo una que además era una pareja que me era cercana, con quien compartía mucho, pues uno de él sobre todo, pero los dos, pues eran dealers, ¿no? Eran jíbaros, jibariaban y vendían. Entonces, en esa situación, o sea, yo veía cómo o escuchaba cómo se estaban peleando, cómo después podía verlos a los dos con lesiones y sobre todo a la chica con lesiones físicas. Pero pues llamar a la policía en esa situación, pues no, digamos que tal como yo lo leí en ese momento, sobre todo porque la estación de policías quedaba a una cuadra, igual nunca reaccionaban, pero también porque pues estaba exponiendo a estas personas porque eran jíbaros, a que llegara la policía, hiciera un allanamiento y bueno, después eso se complicaba mucho más. Y, y sobre todo porque socialmente en el barrio, pues estaban, digamos que suena un poco feo así, pero estaban acostumbrados, ¿no? Era así. Y las otras personas con las que yo estaba y con quienes presenciábamos o escuchábamos estas peleas, me decían, pero, ya ahorita en una hora ya van a estar bien. Entonces, como socialmente también hay una validación, ¿no? De esa violencia de género conyugal, eh, de pareja en esos contextos que pueden ir muy lejos y también hay muchas, como se dice allá, como muchos heridos y muchos asesinatos por peleas de cuchillo debido a problemas de faldas, como se usa allá. Y finalmente, como, digamos, dentro de mis posibilidades en campo, yo también estaba expuesta de cierta manera, cómo aceptar y hacer ciertos comentarios, al menos para que eso no fuera, o sea, que eran de mis posibilidades. Entonces, mis posibilidades eran de pronto acompañar a la chica, lo que me pasó varias veces, a buscar una farmacia, a comprar una crema, a comprar algo para aliviar los moretones, de pronto hacerle algunos comentarios directos al hombre con quien tenía confianza y con quien me paraba duro. ¿No? Y podía de pronto en algún comentario, pero pues no podía salvar la situación, no podía llamar a la policía, no podía hacer más, porque socialmente habían unas condiciones establecidas y porque, pues personalmente mis capacidades eran limitadas. Entonces, digamos que sí, es algo más para abrir la discusión que porque siempre pienso y cuestiono eso y son situaciones que me atraviesan, ¿no? Como mujer y como feminista y que también de sentirse impotente, ¿no? Como etnógrafa y en esas situaciones.
Y no sé, Carito, si quieras tocar otro punto. No, digamos que ahí ya yo creo que ir cerrando por términos de tiempo con las preguntas que teníamos como acá al final. Entonces, ¿qué pasa por las emociones, no? ¿Cómo manejamos el miedo con esto último que estabas diciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo se nos interroga pues el trabajo de campo, que es algo que vienes diciendo desde el inicio con la desidealización? Y como pues también siento que el género como categoría al atravesarnos y al atravesar nuestros trabajos pues genera otras preguntas, que era también la intención pues de enfocar la discusión, la conversa de esta mañana frente a esto. Si nos paramos desde allí, cómo se abren, y de hecho se han abierto un montón de conversas aquí, subconversas en el chat, veo entre chicos, ¿cierto? También, porque pues desde sus experiencias como etnógrafos, antropólogos también pueden generarse. Yo cerraría por ahí, no, no sé tú qué quieras decir también. Estoy mirando nuestras notas. No, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que también hay como algo que es importante y es como, ya creo que eso lo compartimos con Caro. Y es que, digamos que desde como mujeres y también como la experiencia de la feminidad que las dos hemos tenido, eh, de hijas únicas, ¿no? De tienes que ser fuerte, tienes que ser independiente. Eso nos atraviesa también en campo y como en estos contextos finalmente aparecen esa feminidad como muy fuerte, muy independiente y que nos damos cuenta, y ahí sí también como feministas, pues de que muchas veces necesitamos de lo masculino, ¿no? Para poder movernos, para poder a sentirnos protegidas, ¿no? En ciertos contextos, y yo creo que a mí personalmente me pasó mucho eso, de también porque mi campo fue principalmente con hombres en calle, pero de esta necesidad de esa protección masculina para acceder a ciertos espacios. Pero digamos que esa necesidad de esa protección masculina pues también pasa, como lo decía Caro ahorita, que ella vivió más desde la desconfianza de lo masculino, pues en mi caso yo necesitaba confiar en lo masculino, en estos chicos que me acompañaban, con quien entraba, con quien pasaba mucho tiempo en las ollas, fuera de ellas también, pero y también en otros contextos. Bueno, digamos que seguía a algunos de ellos después, con uno en particular, pues lo seguía en la cárcel, él terminó en la cárcel, entonces yo iba a visitarlo, después estaba metido en ciertos problemas, entonces terminaba yo en situaciones un poco complejas, pero como me sentía cuidada con él, o sea, sentía esa protección y que me permitía acceder a esos espacios porque él estaba ahí. Entonces creo que eso es importante también, como como hay a veces como ciertos cortocircuitos dentro de nuestra propia idea de la feminidad, de la independencia, del feminismo, y como en calle, pues también estamos enfrentados a contextos sociales muy particulares y como mujeres, cómo nos enfrentamos a ellos y cómo seguimos los códigos y cómo podemos transgredir algunos, pero que siempre en un marco que finalmente, pues eso es lo que ha permitido que hagamos campo, es que no hemos transgredido completamente, sino que nos hemos quedado entendiendo, ¿no? Desde la posición del cuerpo en el pararse duro, desde performar con nuestros cuerpos más masculinos, pero también aprendiendo el lenguaje, ¿no? Saber cómo hablar, qué hablar, en qué momento. Y creo que son aprendizajes del campo que finalmente hacen que como mujeres hayamos, eh, digamos que no solo entrado, sino también permanecido, porque son campos ahí, como les decía, con Carolina nos conocimos hace 10 años y no hemos parado de trabajar sobre ese tema, hemos hecho campo, hemos hecho muchas cosas, proyectos artísticos. Caro ha trabajado mucho con títeres en su último proyecto que les recomiendo de ir a ver, de ambulantes. eh, y yo hice una cosa audiovisual, o sea, como finalmente son campos muy largos y que
nos ha permitido, o sea, a pesar de la dificultad y de la dificultad de ser mujeres en esos contextos, pues hemos ahí eh, también de cierta manera mantenido nuestro vínculo con la calle muy fuerte y hemos de alguna manera, a nuestra manera, con lo que nos es posible, em, hemos tenido nuestras propias experiencias callejeras. Y ya, yo Bueno, creo que con eso abrimos la discusión. Yo no he leído lo del chat, pero pues si quieren contarnos, mejor. yo voy digamos, pues, a agradecerles en primer lugar, pues, por esta primera parte de la conversación, porque han surgido, pues, efectivamente muchas cuestiones que son interesantes, que nos interpelan a todas y todas las personas que estamos aquí conectados y que hacemos investigación, tal vez incluso, pues, en otro tipo de contextos también puede ser, digamos, similar. Em, y sí, digamos, hay una gran discusión en el chat, pero voy a empezar con una pregunta que creo que le hizo Andrés, que no ha podido, digamos, no puede activar su micrófono, y que tenía que ver con si en algún momento las llamaron, digamos, sobrinas, ¿no? En esos contextos de trabajo de calle, como para convertirlas, digamos, en parientes y que esto les permitiera como un cierto tipo de protección dentro del trabajo de campo o algún otro, digamos, apelativo que pudieran utilizar como para que, digamos, para familiarizarlas con esos contextos. Entonces, empecemos por esta primera pregunta y posteriormente las otras personas que, porque no podríamos leer todo lo que se escribió en la discusión del chat, quienes han participado allí con sus comentarios, si quieren levantar la mano y que les podamos dar la palabra para hacer ya como un comentario o una pregunta más específica, pues lo pueden hacer. Entonces, si quieren, a partir de esa primera pregunta. Bueno, pues comienzo. No, a mí nunca me han llamado sobrina. Yo he sido la amiga, la parcera, pero no. Sí, no. O sea, más allá de tener como relaciones muy cercanas, bueno, también es eso, es como de ser, de verme muchas veces con la misma persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también con personas, bueno, yo eso no lo dije, y es que yo trabajé también con personas, bueno, trabajé con jóvenes principalmente, pero con personas que habían nacido y o crecido en el Cartucho, que para los que no saben es, digamos, como se puede decir la primera olla que tuvo Bogotá, es que era un barrio central donde, que fue el primer lugar que se conoció como olla en la ciudad. Y entonces, como eran personas que estaban muy conocidas en el mundo de la calle, pues siempre que iba con ellos, no, ella viene con, ¿no? Viene con tal. Pero nunca me llamaron sobrina. O sea, nunca hubo esto de como parentesco práctico, no. Siempre he sido la amiga, la parcera. Ujú. Carito. A mí tampoco me han llamado pariente. Digamos que yo lo que más puedo decir es esta alusión a ser profe por mi herencia institucional, sí, con el trabajo en IDPROM principalmente. Pero luego sí ya fui carito. Hay también como, sí, la mona o cosas que se pueden como decir así como más cercanas, ¿sí? Como de ser, sí, más parcera. Y creo pues que eso también pasa, pues sí, como por esa transformación y vínculo que se pueda generar con las personas ya en calle, ¿sí? Creo que a veces esta introducción de sí, como de parentazgos que se dice es como más, siento yo, de blindar o cuando hay más un asunto de incógnita, creo yo, como de, sí, a mí me suena un poco más como de ir, como esta persona, si me preguntan, bueno, diga, así como en el Uber, si te subes al Uber, diga que somos, si nos para la policía, ¿sí? Me suena un poco más a esto, estar un poco más de incógnita y creo que pues siempre ha sido de ir de frente y como saber que pues está haciendo un trabajo de campo, de lo que hablábamos ahorita, de investigar la calle, incluso pues en la característica como característica de la última investigación era que las personas se sintieran más participantes y también investigadoras sobre la calle.
Entonces esto creo que cambia también la posibilidad de ser nombrada y de ser leída también en esos contextos. Sí, eso que dice Caro es súper importante. Gracias por mencionarlo. Sí, que en nuestro caso siempre hemos ido de frente. Sí, siempre hemos, pues en mi caso, todas las personas con las que yo entré a las ollas, con las que pasé tiempo allá, sabían que estaba haciendo un trabajo para la universidad, una investigación. Después, claro, dentro de las ollas, pues no me ponía el aviso, ¿no? Era muy peligroso. No iba como preguntando, venga, tales, porque, bueno, era exponerme mucho, son lugares muy controlados, pero las personas con las que hablé, con las que estuve, con las que todas lo sabían. Y bueno, dentro también hay que proteger a los demás, ¿no? Yo entendí eso y es que las personas con las que trabajamos que en ese caso eran mis protectoras, en el caso de Caro también, ¿no? Como que nos acompañan y que vamos acompañadas y sostenidas. Finalmente, dentro de espacios como las ollas, pues son tan vulnerables como nosotras. Entonces, una manera de cuidarse mutuamente es de uno no estar allá con el cuaderno, ¿no? O con sacando el celular o con cosas que no se pueden hacer o haciendo preguntas que no se pueden hacer, porque no solo nos exponemos nosotros, sino que exponemos a las personas con quienes trabajamos. Bueno, chicas, muchas gracias. Pues como les decía, hay varios comentarios en el chat. Yo no sé si Juan Zavala, que ha hecho varios de los comentarios, quisieras como resumirnos un poco tus reflexiones y hacer un comentario a viva voz, una pregunta. Y no, mira, solo traté de participar un poco de la conversa paralela que se iba, no quisiera como robarles cámara a ellas, porque de hecho venía a escucharlas a ellas. Y nada, de hecho tenía una pregunta, pero la resolvieron al inicio, que era un poco con respecto al proceso de desmarcarse del rol institucional. Yo, al igual que Carolina, al menos en Chile, empecé el trabajo de campo como voluntario en este caso. Yo no era funcionario, sino voluntario de una fundación. Fue mi manera de entrar, pero en Ibagué, cuando hice trabajo de campo, lo hice como profesor de universidad y siempre me ha sido muy difícil desmarcarme de lo institucional y quería saber más, si es posible, de cómo lo hicieron ustedes, aunque en parte ya lo comentaron. Gracias, Juan. No sé, chicas, si quieren entonces comentar algo Bueno, sobre esto. empiezo yo. Gracias, Juan. Pues para mí, bueno, la ruptura con la institución en el 2017 cambió un antes y un después en mi trabajo de campo, pero siento que haberme encontrado con procesos de creación, lo cual le agradezco, y aquí está todavía mi amiga Victoria, eso la rompió, como dirían en la calle, ¿sí? Y transformó mucho más como este desmarcarme. Esto no quiere decir que uno no necesite en algún momento acudir a una fundación o una organización de la sociedad civil o a una institución pública para hacer trabajo de campo. Yo creo que el artículo de etnografía callejera que escribimos, que de pronto ya lo has visto, puede dar luces y es como la entrada, empezar ya a caminar la calle con tus propios contactos, quizás aprovechando esas redes que se tejieron en tu voluntariado como profe, y luego buscándoles y hablándoles de frente, mire, estoy haciendo esto, quiero hacer estos recorridos o quiero hacer estas visitas o si me concedes una entrevista, bueno, dependiendo del trabajo que estés realizando, que ya te vean a ti y creo que esto pasa por algo que para mí es mostrarse vulnerable. Creo que es un tema de la vulnerabilidad también, de me abro y como decíamos en ese artículo, nada es gratis, dar también a conocer tu historia personal, si eso también abre y rompe muchas barreras, de que te vean también como otro humano, que le pasan cosas, que no estás como posicionado desde esta ayuda que entrega la fundación o esta atención que se da desde el lugar que llegas institucionalmente, sino que también desde donde te ubicas tú con tus propios recursos, con lo que puedes gestionar, con los conocimientos que tienes. Eso
hace que sea también otra relación la que se empieza a construir, incluso con la misma persona que te vio con chaleco y la que ahora te está viendo ya ir de otra forma al campo, con las botas, con todo puesto. Entonces creo que eso a mí me sirvió mucho. Y bueno, también como pensar en qué otras herramientas y de intercambio se puede dar desde lo personal y ahí como también la premisa feminista que aparece en el artículo de masculinidad es que lo personal también es político y eso tiene efectos sin duda en las formas en que se lee la calle y se empieza a ver y a construir con las otras personas esto de no nombrarles ya habitantes de calle, les vamos a nombrar como estas personas se reconocen. O algo que decían acá de los apodos, llamarle por la chapa o llamarle como la persona quiere ser nombrada, o sea, que pasa a veces con el formulario institucional que se tiene que llamar de esta forma. Entonces, eso también hace que el vínculo sea distinto, es lo que podría decir como de este desmarcarse de lo institucional. No, y yo no tengo mucho que agregar. Yo creo que de pronto también está la dimensión temporal que hay que tener en cuenta, ¿no? De que toma tiempo. Cuando estuvimos marcados por una chaleco, por una categoría de profe, cuando uno empieza a abrirse y a mostrarse, pues a ser uno, ¿no? Pues es que finalmente, pues, o sea, no somos como con la gorra sociólogo, antropólogo en campo, sino ser Juan, Caro, Natalie, o sea, como estar ahí, como también toma tiempo ese reconocimiento, como en cualquier relación interpersonal, ¿no? De que cómo se van. em, hay una negociación constante de cómo reconocemos y legitimamos al otro. Lo que pasa por ahí. Yo quisiera hacer un breve comentario digamos, a partir de mi propia experiencia pues, en barrios así, digamos, muy marginales, ¿no? Informales y con problemáticas complejas. Y es que, de todas maneras, también la institucionalidad es un blindaje. Inevitablemente, por esa razón, entramos muchas veces a campo, ¿no? Como con esa, digamos, con ese chaleco y con esa, con esa postura también y con esa, digamos, como algo que te acompaña, que está ahí también presente para como un mensaje para las personas que van a trabajar contigo en esos contextos y que al que siempre se recurre. Y por ejemplo, en mi caso, yo no sé si a ustedes les sucedió, como yo venía, digamos, de una universidad extranjera, entonces también para la gente era como una curiosidad y era como como una jerarquía y como un respeto y como que eso también tenía unas implicaciones, ¿no? En el acceso a ciertos espacios y en la información y en la misma visión, digamos, que podían tener de la presencia pues, que uno podía tener y pues también digamos de las expectativas, ¿no? Que era algo que ustedes mencionaban ahora también en términos de hasta dónde puede uno llegar con con la investigación y qué expectativas también se hacen las personas más allá de que uno intenta muchas veces poner límites y ser muy claro en los límites del propio trabajo que uno pues pretende realizar, ¿no? Hay una serie de expectativas que es muy difícil, digamos, como controlar y para uno mismo también, pues ustedes lo mencionaban ahorita, ¿cierto? Uno quisiera movilizar ciertas cosas, hacer de pronto digamos, generar como otro tipo de ayudas y como de tejer como otro tipo también de relaciones, como buscando pues también, digamos, una especie de transformación social un poco más, que pudiera sostenerse también un poco más y que pudiera también ser importante, digamos, pues para las personas que se quedan digamos, allí, ¿cierto? En los barrios, en las ollas o donde trabajamos. Entonces, pues de todas maneras creo que sí sigue siendo como un punto de referencia al que yo creo que siempre uno vuelve eh, desde donde uno, digamos, desde donde uno está partiendo, ¿cierto? Que lo sigue a uno acompañando. Inevitablemente, más allá de que la gente se familiarice más con uno, eh, incluso para poner los límites, muchas veces uno recurre nuevamente a decir, pues es que yo hago parte de, y pues como que hasta aquí puedo, digamos, también un poco llegar con mi intervención, ¿no? Bueno, yo dejo un poco ahí el comentario. Yo vi que Rolando querías como participar, decir algo. Ah, no, claro, siempre me gusta
el debate y la discusión. Muchas gracias, Natalie y Carolina, por sus reflexiones en torno al trabajo de campo en contextos pues tan particulares. Eh, yo sí tengo como tres comentarios. Más bien, la primera, ¿no? La primera pregunta es en relación al sentido de su quehacer como investigadoras o como profesionales, que es lo que las ha llevado como a interesarse por esa temática. Lo digo porque personalmente yo trabajo ciertos temas en los que siento que eh, mi, mi, mi historia personal y mi crítica hacia la violencia estructural siempre ha estado como muy presente, ¿no? En cuanto a la lucha de ciertos pueblos indígenas contra el colonialismo, ¿no? Y esa violencia que se refleja en muchos contextos también. Entonces, ¿qué hay detrás de esa decisión de trabajar en esos contextos? Si hay tal vez una intención de generar procesos de cambio en el sentido de tal vez políticas públicas, mejores servicios, de un cuestionamiento a la estructura social que genera ciertas condiciones para un grupo particular de personas que no tienen tal vez, o más bien que, que tienen cierto tipo de prácticas en ciertos contextos. Esa podría ser mi primera pregunta, ¿no? Es un poco abierta, tal vez porque lo que quisiera es como tal vez escuchar un poquito sobre lo que las motiva, ¿no? En el fondo, pueden ser muchos motivos, ¿no? Eh, la segunda tiene que ver con el hecho de preguntarles que, cómo se puede asegurar en estos contextos la confidencialidad de la información al momento de plasmar en un documento, en un informe, sus resultados, sus hallazgos. Yo creo que es importante tal vez para quienes nos escuchan en términos metodológicos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que ustedes han tomado para asegurar esa confidencialidad? Sobre todo casos en los que puede haber violencia, prácticas que pueden rayar en la cuestión de la ilegalidad, pero pues como investigadores tenemos que aprender cómo a manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, bueno, esas serían dos. Y la otra también, tercera pregunta, tal vez, es, bueno, el contexto del que nos han hablado ha sido muy amplio, permite ver muchas situaciones, pero en sus casos, ¿cuál era como el eje central, el objetivo? Es decir, eh, los efectos en el cuerpo de ciertas prácticas, las redes de distribución de ciertas, eh, es decir, no sé cuál era como los objetivos particulares que también pueden ayudar o no al momento de acercarse a recolectar cierto tipo de información, ¿no? Porque también determina el contexto donde se recoge la información, es decir, si yo planteo un objetivo sobre, no sé, sobre adolescentes y uso de drogas, puedo también entrevistarlos en un contexto diferente, tal vez en el seno de sus familias o algo así, que no necesariamente implique ir a lugares muy caracterizados por lo que nos han platicado. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? Y muchas gracias y felicidades por estas reflexiones muy interesantes. Nos ayudan a pensar mucho más estos procesos de investigación. Gracias. Gracias, Rolando, por tus preguntas. Bueno, chicas, ¿quién quiere comenzar?
¿Quieres comenzar, Carito? Bueno, pues voy a hacer O breve. como quieras, ¿ah? Como quieras, como quieras. No, sí, dale, empiezo y tú dibujas ahí también mejor. Frente a a cómo llegué al tema, bueno, yo soy politóloga y más o menos desde el tercer semestre en ciencia política me interesó el tema del poder y la biopolítica. Arranqué trabajando el tema desde las políticas públicas y luego, pues sobre todo ya cuando entré a trabajar, que me gradué del pregrado, entré a trabajar a IDIPROM, pues allí tuve la fortuna de estar siempre como parte del equipo de investigación y ya puntualmente cuando empiezo a explorar pues esto en escritura, sobre todo en la tesis de maestría, que es sobre cuerpos femeninos callejeros, es en política social, me doy cuenta pues que las políticas públicas lo que estaban haciendo era generando unos cuerpos a los que se buscaba atender y bueno, esto atravesado por el género. Y luego pues ya en el doctorado decido, y eso tiene que ver con la pregunta 2 que nos hace Rolando, y es que me interesaba dar cuenta en el doctorado de cómo son las movilidades de la gente en la calle a partir pues de su experiencia, sus prácticas callejeras y cómo pues esto va generando pues unos trazos, unas líneas de vida también, unas trayectorias en la gente que desmitifica un poco también cosas como que en la calle la gente es vaga y no tiene rutina, entonces encontrar como esta posibilidad que habían claramente establecidas unas rutinas, también hay unos ritmos de la vida en calle, cómo se transforma pues no solo un andén, unas aceras y un potrero por estas formas de vivir. Entonces, como son variantes también estas formas de vivir en calle, en el día, en la noche, en los lugares que está la gente. Y bueno, pues allí me encuentro en el trabajo de campo pues con el teatro de títeres, que gracias a Crochet Títeres, a Victoria y a Hans Blady que me acompañaron en en esta travesía y que le apostaron también como a hacer un trabajo de campo desde la movilidad, pues se construyó un dispositivo de ambulante para hacer derivas y esa fue como la intención desde las artes también de recoger estos trazos de ciudad. Eh, y y frente a lo que tú decías de del manejo de la información y la confidencialidad, bueno, uno, pasa por algo que hemos dicho y es como ir de frente, saber que estamos haciendo la investigación, que pues obviamente hay una autorización de las personas que participan de la investigación para estar como estos relatos allí. Sin embargo, nunca en la escritura pues se va a echar al agua a alguien, se va a denunciar. O sea, esto pasa por hablar así como lo hemos hecho hoy más en términos generales, pero no decir fulano, esta persona o con nombres propios. También ha funcionado en algunos casos, pues cambiar el nombre de las personas para no generar, eh, pues como que puntualmente se identifiquen. Pero creo que ha sido como esta posibilidad de transparencia en en la escritura también, de hablar pues de situaciones tanto particulares como que se pueden también dar en contextos callejeros sin exponer a la gente, pues ya la gente está bastante expuesta en su vida real como para hacerlo en en el campo. Y yo creo que también agregaría algo y es, bueno, estos circuitos académicos donde nos leemos, donde está como esta posibilidad, pero creo que en calle funciona mucho más y por eso mi necesidad de recurrir a otros lenguajes y creo que en términos audiovisuales cuando Nata emprendió la película también de darse cuenta de cómo pues llegar como a otras personas y a otros públicos, no solo al público académico, con estas problemáticas y estos asuntos que es necesario visibilizar
sin usar como estas cuestiones de exposición de la gente por sus nombres o sus alias o sus chapas, como se dice en la calle. Ya, Nata. Bueno, Rolando, pues primero muchas gracias por todas esas preguntas, todas súper interesantes. Bueno, sobre cómo llegué. Uf, qué pregunta. ¿Y cómo y por Yo, qué? ¿cómo y por qué? Bueno, yo empecé realmente para mí la calle, yo empecé a estudiar antropología y en el primer semestre empecé a trabajar sobre el tema de calle. Entonces, digamos que siempre ha estado conmigo desde que decidí empezar el camino de la antropología. Y fue porque cuando yo era chiquita, ahí nos vamos a, a la infancia, mi mamá había acompañado a un colectivo de periodistas y de artistas al Cartucho, a esa primera gran olla, y ella tenía fotos de esa época, antes de mi nacimiento. Cuando yo era pequeña, mi mamá me contaba historias y me hablaba como de estos personajes que ella había conocido en el Cartucho. Y también ella estudiaba de noche en el centro de Bogotá. Y algunas veces tenía que llevarme a la universidad. Entonces salíamos, yo era muy chiquita, o sea, realmente tenía, pónganle ustedes, unos 5 o 6 años. Salíamos de la universidad ahí en el centro a las 10 de la noche, 10:30, a coger el bus en la carrera décima, que es por donde era una de estas ollas donde se encontraba el Cartucho, y pues como esa zona. Ahí teníamos que tomar el bus para ir a la casa. Entonces, cuando nosotras salíamos, mi mamá, como había conocido a varias personas callejeras, ellos nos protegían y nos acompañaban hasta el bus y nos esperaban hasta que nos subiéramos al bus. Entonces, yo creo que me ha acompañado siempre como una, digamos, hay un estereotipo muy fuerte frente a lo callejero en general, pues, frente a las personas callejeras, y es pues, de delincuencia, de violencia, ¿no? Y mi experiencia desde la infancia pues fue distinta. Y eso me llevó a que muy rápido, cuando empecé la carrera de antropología y a interesarme en la antropología social, porque yo quería ser arqueóloga, a realmente cuestionar esta mirada social dominante sobre lo callejero y sobre la calle y a querer entenderla. Creo que ha sido mi camino hasta ahora, es el de querer comprender, obviamente con una intención de que haya un cambio, pero pues ahí sí hay que ser muy realistas y es que los tiempos de la investigación académica y los tiempos de la política pública son muy distintos. Pero entonces sí como a entender digamos, la calle desde el punto de vista de las personas que viven en la calle. Porque digamos que ahí sobre el objetivo central de mi trabajo, digamos que mi trabajo era sobre ollas. Yo me interesé en una etnografía histórica de las ollas directamente, de entender por qué estos lugares aparecen en Bogotá, permanecen y bueno, como existen, ¿no? Como son reconocidos socialmente y de ligar eso no como una ruptura y como una idea de lo urbano, de una problemática de pobreza, de delincuencia y de drogas, que es muy neoliberal, sino de entender un poco por qué esto aparece en Bogotá, a unas cuadras del Palacio Presidencial, o sea, cuál es esa historia, digamos, nacional y urbana que permite, ¿no? Participa a que estos lugares existan. Y entonces ahí, digamos que yo no podía, o sea, mi trabajo siempre ha sido muy etnográfico, de inmersión, de estar ahí, de pasar tiempo, entonces digamos que era de entender cómo funcionaban las ollas y desde ese presente etnográfico ir en busca de archivo y de esa historia para situar las ollas socialmente. Entonces, ya me perdí, no. En ese camino, sí quería, digamos que eso, como poder dar ese punto de vista, cuestionar qué es la calle también, ¿no? Porque la calle no es la misma como se considera desde la institución a como la consideran las personas que nacieron en ella, porque yo conocí personas pues, que nacieron en el Cartucho, ¿no? Que crecieron ahí y que no es simplemente un lugar del que se sale, ¿no? Uno no deja las drogas y sale de la calle, sino como estas personas
consideran, en todo caso, una gran parte de las personas con las que yo trabajé y con las que sigo en contacto, que en la calle las atraviesa, son callejeras, ellas se dicen callejeras y es ahí donde está su círculo. Entonces, era poner el foco ahí, en esas personas, en esas voces y, y lograr, intentar al menos salir desde esos estereotipos sin negar las realidades, pero también contar a toda la dimensión de diversas manifestaciones de violencia a las cuales están expuestas. Y sobre la confidencialidad, sí, no, pues ahí estoy de acuerdo con Caro. Yo creo que ahí también está esta idea también muy feminista de cuidado, ¿no? De cuidar a las personas con quienes trabajamos y eso pasa por la manera como escribimos de ellas, sobre ellas. Y en mi caso, por ejemplo, sobre Calle, lo que me sucedió fue que las personas, muchas de ellas que son amigos y con los que sigo en contacto, me pedían, o sea, me decían, yo no tengo nada que ocultar y como un poco de reafirmar que sus nombres aparecieran. Entonces, eso lo respeté, intenté como que en la mayoría de los casos, cuando no había justamente situaciones un poco donde sintiera que pudieran estar expuestos, asumir que ellas querían, no querían anonimato, sino todo lo contrario. En el caso de Manizales, ahí yo decidí anonimizar desde el barrio hasta las personas, cambiando los nombres y en los barrios también les cambié de nombre, porque, bueno, porque yo eran contextos donde yo trabajé mucho con, pues como les contaba, con jíbaros, con personas que habían cometían delitos y como la estación de policía queda muy cerca, entonces, bueno, digamos que ahí me parecía que había mucha más exposición y quería tener más fácil de reconocer también, entonces tener más cuidado en, en ese sentido. Y ya. Bueno, pues muy interesante porque efectivamente, como dice Rolando, pues las motivaciones que nos llevan a elegir ciertas problemáticas, ciertos terrenos, pues efectivamente también tiene mucho que ver con, pues con cómo finalmente también eh, pues esto afecta, ¿no? De alguna manera tiene efectos pues sobre nuestros trabajos. Había en el chat algunos comentarios de alguien que tenía el nombre de Temis, pero veo que no se encuentra conectada. Ella estaba haciendo referencia como a algunos temas un poco más de corte feminista, digámoslo así, diciendo también cómo, pues, de alguna forma, digamos, su propia, pues, transformación por el paso de los años, ¿no? Ha tenido, digamos, también como una incidencia posteriormente, ¿no? Hacía menciona, digamos, ya cuando va con algunas canas, ¿no? Como con otras marcas, también cómo ha tenido que, pues, efectivamente tener que acceder a batas de médico para entrar a ciertos terrenos, ¿no? Como haciendo como referencia también con algunos comentarios a la discusión que se ha venido tejiendo en esta conversación. Yo no sé si alguien más de las personas que están conectadas quisiera hacer alguna última intervención, alguna última pregunta o comentario para Carolina y para Natalie. Yo tenía una pregunta más. Dale, Juan. Eh, bueno, por ahí ya habían preguntado por el asunto o el papel, el lugar del miedo, pero quizá quería hablar un poco más de otro sentimiento que a lo mejor se puede ver un poco más de manera romantizada, tiene que ver con el cariño, con la amistad, porque en la calle también pues se dan esos lazos. Creo que a lo mejor Natalie lo, lo ha hablado un poco más, pero Carolina también hablaba acerca de estas relaciones, por ejemplo, que dejan incluso o pasan de la amistad y se vuelven relaciones de dependencia. En lo personal me ha costado mucho como diferenciar
y sobrellevar un poco esas implicaciones emocionales que se pueden desarrollar en el campo, ¿cierto? Sobre todo porque efectivamente, como decía Carolina, uno termina inevitablemente exponiéndose, mostrando sus vulnerabilidades y bueno, entiendo que no hay una sola manera de sobrellevar un poco eh, estas relaciones. Para algunos terminan con amigos para toda la vida, pero no siempre es así. Quería saber un poco más acerca de cómo lo han podido o cómo ha sido su experiencia, porque a lo mejor puede que ni lo hayan resuelto como tal, sino que todavía estén con eso. Eh, para cerrar un poco, en mi caso terminó con la muerte, mi trabajo de campo reciente terminó con la muerte de una de las personas con las que yo venía trabajando. Y bueno, habían muerto varios igual. La situación de calle usualmente se presenta la muerte de manera pues muy frecuente. Pero esta última muerte me dolió tanto, no lo logré superar y cerré el campo allí. Pero bueno, quería eso, ver cómo lo han pasado ustedes y cómo lo han resuelto. Bueno, yo comienzo mientras Carito se acomoda. Pues resuelto, resuelto. Yo creo que tengo relaciones, bueno, también está esta dimensión temporal que me parece importante, o sea, son tantos años trabajando el mismo tema que eso ha hecho que con ciertas personas, pues las relaciones se han hecho mucho más profundas, porque pues el campo también me llevó a eso, como inicialmente cuando les conocías, pues iba conociendo a sus familias, con este personaje, pues con este amigo Andrés, a quien fui a acompañarlo, a visitarlo a la cárcel, después, o sea, como que yo nunca he perdido contacto, yo vivo en Francia, o sea, hago como idas y vueltas todo el tiempo. Y así esté lejos, siempre estamos en contacto por redes sociales, por WhatsApp, nos estamos pendientes sabiendo qué acontece. Entonces, digamos que sí tengo grandes amigos y amigas callejeras, que muchos de ellos, digamos, ahí sí la noción de calle, ¿no? No, no es que vivan en calle, ¿no? Sino siguen consumiendo o están en circuitos, o sea, pasan de una institución a calle y luego vuelven y siempre que estoy en Bogotá y estoy pendiente, ¿no? De acompañarlos, de estar. Entonces, eso ha sido como desde el cariño y la amistad. Yo creo que es cuando uno se expone, cuando uno se abre, cuando uno, pues también se lo permite como investigador, investigadora, que yo creo que a veces, pues nos han enseñado a marcar muchos límites, a no transgredir ciertas pautas de la investigación, pero pues la etnografía, en todo caso, como yo la practico, pues para mí sí son relaciones intersubjetivas que en mi caso han sido de largo aliento, y eso hace que se tejan eh, lazos más allá de una relación de informante o de, ¿no? O sea, son personas muy cercanas que además me acompañaron en todas mis locuras cuando se me dio por hacer una película y me estaban ayudando a recrear una olla por allá en un hospital en Bogotá. O sea, han estado ahí de muchas maneras y yo también he estado presente en sus vidas cuando toca ir a llevarles cosas urgentes a la cárcel, cuando es el cumpleaños de sus hijos, el bautizo de sus hijos, cuando sí, o sea, hay como esta reciprocidad siempre. Y si no, ahí respecto a lo de la muerte que mencionas, creo que ese para mí ha sido el momento más difícil de todos mis trabajos de campo. Aquí está cayendo un aguacero tremendo, entonces si no me escuchan, me avisan. Em, y es cuando uno de los jóvenes con los que más trabajé en Manizales fue asesinado. Y fue asesinado estaba escribiendo el artículo que les mandé sobre las peleas a cuchillo y, y él fue asesinado en ese momento y ese artículo yo decidí no publicarlo durante mucho tiempo porque no era capaz de trabajar el tema. Fue asesinado por un problema de faldas, ¿no? Entre comillas, un problema. Y son esos momentos en donde uno, siento que como etnógrafos, ay, yo me di cuenta lo humana que es, o sea, uno no puede poner esa barrera, o sea, no es como la gorra de antropóloga, de etnógrafa en campo y después, o sea, no,
realmente estamos implicados también, ¿no? Hay una implicación emocional, sensorial, hasta familiar con las personas con ciertas, ¿no? No todas, ¿no? Eso también es de afinidades. Hay personas con las que uno no se entiende nada bien y hay también esa parte, ¿no? Hace parte de lo que es la etnografía, pero con algunas sí. Y bueno, ver la muerte, sentirla, y, y en contextos, sí, es muy duro y no, pues resuelto no está. Eso es más todo lo que genera y todo el revuelo emocional, también de cómo escribir sobre eso, de hasta qué punto es importante, de que todos esos cuestionamientos que emergen en esas situaciones. Ay, Juan, pues lamento mucho esto que nos cuentas porque también nos rompemos muchas veces en este trabajo y la escritura revive, como lo dice Nata, revive un montón de cosas. Entonces, para mí, capítulos difíciles de escribir, tanto en las tesis, pues ha sido como recordar esos momentos de dolor, porque de nuevo pasa por la emoción también de revivir el campo. Cuando se revive el campo por medio de la escritura etnográfica, pues es otro rollo y pues lo lamento. Yo creo que también como investigadoras y como investigadores morimos muchas veces, ¿no? Y nos renovamos y hacemos como nuevas, nos reinventamos o buscamos como que esto dé algún resultado, no sé, quizás pues se cerró el campo, murió tu campo, puede hacer que reviva en otra cosa o renazca en otra cosa, para honrar pues esa memoria de la persona con la que estabas trabajando. Creo que ahí se pueden también buscar como otras cosas. Yo a propósito escribí sobre una muerte de un callejero aquí en Bogotá por Galerías, que curiosamente le decían el títere, y bueno, sobre eso hay como una propuesta que aún no llevo a cabo, pero sí quiero hacer como un performance de su muerte en una esquina, pues que murió desangrado. Y pues lamentablemente las muertes en calle hay que empezar pues a escribir. Yo sí diría que a escribir mucho más de ellas, porque pues es algo que no aparece en estadísticas y que siempre van a estar como NNs y personas que no le importan pues a mucha gente y que pues están a veces sin contacto de su familia. No hay como posibilidad de darle una despedida digna. Creo que eso en Chile, de hecho, con el mausoleo que estaban explorando, y en México también lo han venido trabajando. Entonces, creo que sí estamos como en deuda de hablar de eso. Y por qué no también volverlo como un hito ahí de tu escritura. Y frente a las emociones, o sea, creo que eso pasa y eso cerraría para decir que hace falta también, y era un comentario que el profe Andrés Salcedo hacía a mi trabajo doctoral, y es cómo le hace de falta este enfoque del giro emocional y de las emociones a estos trabajos de calle. Creo que hay una colega que es Jacqueline Torres, que ahorita está escribiendo sobre el miedo, que está haciendo pues también una investigación doctoral, pero pues faltaría hablar de otras cuantas emociones. Ya Natalie nos decía de esta tesis sobre el amor. O sea, creo que hay también muchas posibilidades de escritura sobre las emociones en calle. No solo como investigadoras e investigadores, sino que están allí, el cuidado, sino más pensarse qué es el cuidado en calle. Creo que allí hay como varias oportunidades de escribir, que no es fácil, de nuevo, y pues puede ser que tome más de lo que vayas a entregar tú como tesis doctoral, pero que más adelante puedas explorar esas escrituras de cosas que quedan allí sin resolver y que no tenemos ahora tampoco nosotras la respuesta. Muchísimas gracias, Carolina y Natalie, y a Juan también por esta última intervención. A mí no sé, he tenido como una pregunta, digamos, o como una cuestión desde que iniciaron, eh, que tiene que ver también como con otra cuestión que ustedes la plantearon un poco rápido al principio y que yo lo estaba pensando hace un momento, como en todas estas posiciones que uno toma frente al campo.
pero que tiene que ver también como con lo que mencionaba Carolina sobre que normalmente pensamos que la investigación es como un manual y lo escribimos de esa manera, es como todo lo que salió bien, ¿cierto? Como todo lo que, como si realmente, y creo que tiene que ver con cómo no dejamos caer la investigación, ¿cierto? Es como un miedo a que se nos cambie todo lo que inicialmente muchas veces estamos pensando que es, porque sabemos que cuando entramos a terreno siempre hay muchas cosas que no funcionan como las habíamos pensado inicialmente. Y creo que frente a eso también hay muchas cosas que no decimos. Y no lo decimos también porque pues la tesis tiene que mostrar que fuimos muy metódicos, que fuimos, ¿no? O sea, como que seguimos pasos muy precisos y donde pues también, digamos, muchas veces censuramos esas derivas, ¿no? Lo que tal vez puso a tambalear, ¿no? Hasta el punto de que a veces eh, se caen muchas cosas de la, de la investigación, digamos, como está pensada, y ese también, creo que uno ahí también se para duro. Pienso que uno ahí también toma una posición de, pues entonces no me puedo dejar, ¿cierto? No, no se me puede como derrumbar este universo y tengo también entonces que tomar unas medidas y creo que ahí también hay posiciones y hay cosas pues que tienen que ver con esta misma manera como, pues como se construye y como también se piensa inicialmente, no se concibe como desde la misma ciencia social, pues la investigación. Creo que eso nos permitiría pues efectivamente hacer muchas reflexiones más sobre, pues, sobre esto, ¿cierto? No solamente sobre las prácticas, sobre el terreno, sino también, digamos, sobre la, la forma misma como se piensa la investigación, no solo cómo se hace, sino cómo está concebida, y creo que pues ahí también hay muchas veces un poco más de cosas por decir, pues que obviamente tampoco las vamos a resolver, como no resolveremos muchos de estos puntos de cómo, digamos, resolver ciertas encrucijadas, ¿no? De las investigaciones que desarrollamos y a las que nos veremos enfrentados eh, por diferentes circunstancias, pero pues es muy interesante como poder volver y hacer como otro tipo de reflexiones. Entonces yo les agradezco en nombre de la red Antropourbana a Natalie y a Carolina por esta presentación muy interesante de sus experiencias de campo sobre estos terrenos sensibles, ¿no? A todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, que han también participado con sus preguntas, les agradecemos mucho. Como ustedes saben, posteriormente este video será publicado en el canal de YouTube de la red para las personas que hoy no pudieron acompañarnos, pero que seguramente podrán ver y compartir esta información posteriormente. Agradecemos muchísimo a todas las instituciones que nos apoyan, al CIESAS Occidente, que nos permite también esta plataforma de conexión para estos encuentros. Y por hoy vamos a dejar hasta acá, deseándoles a todos un feliz día donde quiera que estén y esperando que nos podamos ver en un próximo encuentro en el mes de agosto. Entonces les mando un abrazo muy grande y nuevamente mis agradecimientos para todas y todos. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Gracias. Muchas Gracias, Claudia. gracias. Que Chao, tengan un chao. lindo día. Bueno, día, tarde. Chao, gracias.